Señoras y señores, ya es el tiempo de Desafío 2019, hoy con el querido Antonio Fernández Llorente. Así Gato que, querido. ¿cómo andamos? Un gustazo, Bien, Antonio. mandamos un Gustazo. gran abrazo a Marcelo que está Sí, descansando. fuerte abrazo a Marcelo y bueno. Programa 36 de Marcelo está descansando. Tuvo unos días, está muy bien, cansado. muy Le bien. mandamos un Bueno. gran abrazo. Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo estás? Con la emergencia. Vamos a hablar de la emergencia alimentaria. Sí, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza las expresiones del gobierno. Bueno, vos lo pasaste en el diario, lo pasábamos recién, lo de Pichetto, lo de Finocchiaro, Lo de negando Carrió. lo de Lo de Carrió, Carrió es una vayan a vergüenza. llorar a la iglesia. Es una vergüenza. Es un gobierno desconectado de la realidad, ¿no? Y negando la realidad. Negando. Está desconectado y la niega. Pretende negarle y responsabiliza al pasado, al futuro, a lo que va a venir. Con una Compartimos los 90 juntos, laburando. Sí, como señor. Yo siempre digo, por lo menos Menem nunca dejaron de hacer política, ¿no? Pero este es un gobierno que se ha olvidado hasta la política, subestima, engrupe, miente. Digo, es un caso, recién lo hablábamos con Andrea Anciaini y Matías Tombolini, un gobierno que ha tenido todo el apoyo del mundo. Lo que pasa es que yo creo, Gato, que el gobierno descree de la política. Sí. Ellos han llegado al gobierno de casualidad y descreen de la política. Lamentablemente a Mauricio Macri lo inventó Cristina Fernández de Kirchner cuando lo puso en el lugar del opositor. Porque no lo esperaba. Y el poder político, mediático y judicial que con las fake tengas, news, no. los armados, El las blindaje, causas armados, Gato, el el blindaje, blindaje. lo llevaron al poder, ¿no? No, y aparte negar que en Argentina hay hambre es desconocer Y absolutamente la realidad. están jugando con fuego, porque hay situaciones en algunos municipios al límite. Al límite. Están jugando con fuego, Yo no creo, pero no sé si no están desde el propio gobierno buscando un estallido, para después Fogoneando, victimizarse. Fogoneando un estallido. Para después victimizarse. Sería muy peligroso. La, Sí, claro la que experiencia argentina, vos la viviste en el 88, Sí, Gato, sí. cuando el gobierno de No, Alfonsín, tremendo. en el 89, se vivió en el 2001. Sí, sí. Realmente es una situación muy peligrosa. Por eso digo, el gobierno está jugando con fuego, peligrosamente. Yo creo que al descreer de las políticas públicas y descreer de la política y con los mensajes y el relato de este gobierno, se ha tornado algo muy peligroso. Sí, sí. Bueno, Realmente- Antonio, buen programa, Gracias, Gatito. Chau, hasta mañana. Y ya comenzamos con Desafío 2019. Le reitero el fuerte abrazo a Marcelo Ortoviada. Se ha tomado unos días de descanso. Está un poco cansado Marcelo. Su programa número 36, me toca a mí conducirlo. Bienvenidos y gracias por estar allí. Vamos a empezar con los primeros temas. Vamos a empezar acá. La emergencia alimentaria. El primer tema, el tema que realmente preocupa a quien cree en la política que no haya un plan real de emergencia alimentaria y una negación absoluta del gobierno con mensajes que son realmente muy pero muy peligrosos. El segundo tema, el mundo según Alberto. Alberto Fernández estuvo en Portugal, estuvo en España. Vamos a analizar con José Nathanson el mensaje de Alberto y la gira de Alberto Fernández, no como candidato electo, como candidato a presidente. Y el tercer mensaje es, ¿llega el desembolso del fondo? ¿Va a llegar a la Argentina este desembolso? Y si llega, ¿cuándo va a llegar? ¿Impactará después del 10 de diciembre? Todos estos minutos, pero ya comenzamos. El gobierno tiene un relato que realmente se ha tornado peligroso porque es desconocer la realidad, es desconocer lo que está ocurriendo en los barrios más humildes de la Argentina, sobre todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, con datos que son realmente alarmantes. Los chicos van al colegio, por ejemplo, a almorzar, a comer, fundamentalmente a desayunar. Cuentan los docentes que los lunes a la mañana es muy difícil dictar clases y muchos de ellos han solicitado que por favor se adelanten las raciones del desayuno. En algunos casos, en la provincia de Buenos Aires, en lugar de optar, vos sí, vos no, porque las raciones son muy escasas, dividen las pequeñas raciones en los chicos para que todos puedan comer. Pero vamos a ver las primeras placas que son datos que realmente duelen. Primero vamos a, de lleno, este es el informe por el cual les mostramos a ustedes una realidad que está sacudiendo a la República Argentina, pero una realidad muy dolorosa. Me emociono porque me da la pena, lástima que los chicos, la gente no tenga para comer. Que venga una mujer a la farmacia
y se ponga a llorar porque no puede comprar los medicamentos. Esto es increíble. ¿Cuándo fue la última vez que no comiste una noche? Ayer. ¿Ayer no comiste? No, porque no había. Tenemos compañeras que se van de acá sin comer, que vienen y nos dicen hace 2 días que no comen. El señor presidente vive en una burbuja, a él no le interesa lo que está pasando su gobierno. Acá lo que está pasando es que se mueran los pibes. Eso es lo que me conmueve a mí y me hace llevar a enojarme de esta manera. ¿Sabes cuál sería de que un gobierno es bueno? Que la gente pueda comer, que tenga su casa. Me cuesta vincularme con la sociedad, me cuesta mucho porque me formé de otra manera. Pero en este caso, insisto, cuando yo veo que se están muriendo los pendejos, no hay tutía. Sí, a la gente le sirve porque no llega a fin de mes. La realidad es esa, el hambre que está habiendo en la Argentina, que está produciendo Macri, hace que la gente no pueda llegar a fin de mes. Señor presidente, necesitamos la emergencia alimentaria para los comedores, para seguir abasteciendo a las familias. Necesitamos ya emergencia alimentaria, ya. Hoy tengo la suerte y la bendición de poder darle un plato de comida a los chicos. Necesitamos urgente la emergencia alimentaria. El hambre nunca es un eslogan de campaña, jamás, en ningún país del planeta. Porque estos son datos de la realidad y fíjense, son datos del INDEC. Hay 15 millones de personas que son pobres en la República Argentina. Más de 3 millones son indigentes. Este dato es alarmante. En el país, que según dice el propio presidente, produce alimentos para 400 millones de personas. Las cifras que realmente duelen: 46,8% de los menores de 14 años son pobres en Argentina. 14,5% sufrió hambre en el último año. Datos del INDEC, datos oficiales. Este INDEC que tanto se ha reivindicado, que antes era un INDEC que mentía y ahora es un INDEC que muestra la realidad tal cual es. Las cifras que duelen: 1 de cada 3 chicos en el conurbano bonaerense sufre problemas para acceder al agua potable y una alimentación esencial para el desarrollo. Porque acá también hay un dato que es muy importante. Cuando usted ve a los chicos con panza, es porque generalmente se alimentan comiendo mucha papa, pasta, o sea, harinas, porque son las que te llenan la panza. Todos estos, no hablemos de leche, no hablemos de carne, no hablemos de pollo, mucho menos de pescado, ni de frutas ni de verduras. 1 de cada 3 chicos en el conurbano sufre problemas para acceder al agua potable, decíamos, y a una alimentación esencial. Ahí va la otra placa: 35% de los chicos tuvieron que recibir asistencia alimentaria en el último año, bolsones de comida o asistencia a comedores. El 30% redujo las porciones de comida. Y este dato no es menor, porque muchos están contando, por ejemplo, en los colegios, que las porciones que llegan para el desayuno y el almuerzo son muy escasas. Por ejemplo, llegan 15 para 30. ¿Y qué hacen los docentes? Las dividen. Entonces, en lugar de comer un plato contundente de comida, comen medio plato. Y de esta manera pueden alimentarse todos los chicos. Ahora, lo peor de todo esto es que el gobierno desconoce esta realidad, o la conoce y la niega. Cuando uno escucha a los funcionarios públicos negar la realidad y comparar, por ejemplo, que Argentina no es Biafra, o que los pobres, como dijo Carrió, vayan a la iglesia, a llorar a la iglesia, es realmente vergonzoso. ¿Por qué no lo dice cualquiera? No es que lo dice cualquiera, lo dice un funcionario público. Por eso, cuando mi abuela decía, uno es propietario de sus silencios y esclavo de sus palabras, lo peligroso es, en la esclavitud de las palabras, que no lo está diciendo cualquiera. Cuando el presidente niega una realidad o niega que haya ocurrido una elección, lo dice el presidente de la República. Por eso se torna peligrosa. Pero escuchen ustedes en este resumen los dichos de los funcionarios públicos. Ahora, yo quiero que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Lo que digo es sí, somos pobres. Pero tenemos que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. Lo que no hay que hacer con estas cosas es utilizarlas para hacer política. ¿Sí? No hay que utilizar el sufrimiento de la gente para hacer política. Y yo la verdad no veo tal debate. Sí veo gente queriendo instalar un debate, pero no veo tal debate. Quiere decir
que hay que repartirle comida a los movimientos sociales, que hay que establecer la reforma agraria. No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. No es que el país es Biafra, todo el país está reclamando comida, famélico. Me parece que hay una exageración. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. Pero nunca depende solo de un gobierno. Más inflación y consecuentemente más pobreza. Es bueno explicarles que la emergencia alimentaria son las cifras que mostrábamos. Son chicos que no tienen para comer, son adultos mayores que cobran 12.900 pesos, son trabajadores que no llegan a fin de mes. Hoy en día un salario de 20.000 pesos es imposible llegar a fin de mes. Viviendo en una vivienda precaria y manejando el transporte público y pretendiendo comer todos los días y pagando las tarifas, es prácticamente imposible llegar a fin de mes. Ahora, ¿cómo puede ser que un funcionario público desconozca lo que es la emergencia alimentaria o diga desconocerlo? ¿Cómo puede ser que una diputada nacional envíe una persona que se queja porque no le alcanza la plata, porque tiene hambre y encima es empleada de ella, la manda a llorar a la iglesia o a pedirle perdón a la iglesia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se midan las palabras? ¿Cómo puede ser que un relato sea tan xenófobo? Porque es llamativo, es un relato xenófobo, un descalificador, y siempre la culpa la tiene otro. Siempre, cuando uno escucha a un funcionario público, la culpa la tiene otro. Ahora la culpa es del futuro, porque los ciudadanos votaron a Alberto Fernández. Pero fíjense las placas de inflación, que es un tema que vamos a tratar hoy, fíjense lo que nos espera. Esta va a ser la inflación del mes de agosto. Según el IPSIS, 4.2%. Según Consumidores Libres, 4.8%. Economía y Regiones dice que va a ser del 5.2% y CEPA del 4%. Vamos a ver otra placa más. El total, en los últimos 12 meses, la inflación sumó un 54,4%. Ahora, sería bueno preguntarse, ¿no? Y preguntarles a los funcionarios. En primer lugar, ¿pueden vivir ustedes con 12.900 pesos? ¿Pueden vivir con 20.000 pesos? ¿Llegan a fin de mes? Ellos sí, nosotros no. Ahora, la pregunta es, con este 54,4%, ¿todavía tienen dudas por qué la Argentina es pobre? Y estamos junto a Pablo Semán, que es sociólogo de la Universidad de San Martín. Bienvenido, Pablo. Está Fernando Rosso, que es periodista. Muchas gracias, Fernando, por venir. Y Ana Nataluzzi, gracias por venir. Ahora uno empieza a escuchar esto, que ayudar a la iglesia, empieza a escuchar que es la emergencia económica. Y yo decía, no lo dice cualquiera. Porque ahí está lo grave. No es que lo decimos nosotros, no. Lo dice un funcionario público, lo dice una diputada nacional que aparentemente la jefa de campaña. Parece que ahí está el mensaje peligroso, ¿no? Parece que hay una irresponsabilidad grandísima, parece que están perdidos en el gobierno, se están dejando llevar por sus emociones, digamos, con una especie de sentimiento de despecho de que el electorado los abandonó. De hecho, los castigaron. Son voces emocionales de venganza. Están reaccionando de la peor manera posible para ellos y para la sociedad argentina, porque todo esto, digamos, si no se ocupan, por ejemplo, de la emergencia alimentaria, que es una situación clave en la sociedad argentina, van a causar más daño del que ya causaron y por el daño por el cual la sociedad buena parte los rechazó, ¿no? Ana. Sí, de todas maneras me parece que esta situación de emergencia alimentaria se llega porque el gobierno hace un tiempo que viene descuidando la política social.
cuando el gobierno se sorprende de, bueno, esto no es África, no, digamos, es exagerado, ¿no? Es una cosa de, bueno, es una campaña, un eslogan. En realidad vienen desconociendo desde hace un tiempo largo las demandas de las organizaciones, de los comedores de la escuela, en que amplíen el gobierno, sobre todo la provincia de Buenos Aires y el nacional, viene reduciendo sostenidamente digamos, todo lo que mandaba las escuelas, las viandas, el gobierno de la ciudad lo mismo. No hay toda una política de la coalición Cambiemos de desatender necesidades urgentes. Y ahora con lo que se enfrentan es con una situación que ya no da para más, entonces es de emergencia. Ahora, vino un tsunami, porque cuando viene un tsunami, el tsunami viene y pasa. Y uno cuando empieza a recorrer los barrios, empieza a ver que realmente la pobreza ya se ve, ya aflora. Hay 7.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, es una locura. Sí, a mí me parece que las movilizaciones que ocurrieron estos días, digamos, no tienen que ver con que la situación es un poco insostenible ya, ¿no? Ya se viene de, bueno, 4 años se va a completar de un ajuste infinito y permanente. Yo no sé si se podría esperar mucho del gobierno, porque es un gobierno que está de salida, digamos, ¿no? O sea, discutir es como hacer oposición de la oposición, se diría, porque ya está en otra cosa, esperando salvarse con el plan Perdurar, digamos, y desde ese punto de vista puede cometer cualquier irresponsabilidad. Me parece que lo que hay que discutir es qué es lo que se puede hacer con esta Argentina que queda después de 4 años de Cambiemos, y el interrogante de cuánto se lo ayudó a este gobierno para que llegue hasta acá, ¿no? O sea, toda la colaboración que tuvo este gobierno con el apoyo popular que se demostró que no tenía, me parece que es lo que hay que pensar hacia adelante, ¿no? Ahora, Pablo, también es un gobierno que descree la política. Es un gobierno que no conoce políticas públicas. El gobierno no quiere aplicarla. La mayor parte de los cuadros de este gobierno son personas que piensan que el Estado es innecesario, que es una basura, piensan que la economía funciona como la cadena de proveedores de una gran industria y nada más que eso. Y me parece que en el fondo el gobierno piensa que una sociedad es una economía y nada más que eso. Y lo que la sociedad le respondió al gobierno es, nosotros somos una sociedad. Creo que buena parte del debate que está empezando actualmente y que tiene que ver con la campaña electoral... ¿Puede ser que la deshumaniza? Sí, porque nos ve como una máquina de producir y no como un todo, que es mucho más importante que una economía. Y creo que, digamos, lo que está emergiendo a veces con... yo diría con planteos errados, con planteos que por ahí pertenecen a otro tiempo, pero digamos, la sociedad está buscando la forma de restablecer la superioridad de lo social por sobre los intereses de pequeños grupos de empresarios muy poderosos, eso sí. Lo que sí, cuando uno empieza a ver las imágenes, ¿no?, de chicos pidiendo comida, empieza a ver las imágenes del hambre, y la realidad también es que hay una invisibilización por los medios masivos de una realidad que recién ahora le empezaron a mostrar, pero que lleva ¿cuántos años? Sí, desde que asumieron y empezaron a aplicar, digamos, la política económica. Por eso yo decía, esta política económica no es de la pospaso, es una política económica que se viene implementando desde diciembre de 2015 y que se ha ido agudizando. Pero quería agregar una cosa, me parece que no es solamente cómo piensan la sociedad, sino que además tampoco saben gestionar el Estado. ¿Lo creen? A veces, bueno, pero no creen, pero tampoco saben. No es que cualquiera que manejó una empresa por eso sabe manejar el Estado. El Estado tiene racionalidad, tiene una lógica, tiene relación entre los gobiernos. Tiene mucho debe, más que haber a veces. Claro, exacto, claro, esta cosa como del déficit cero, de ajustar. Bueno, ahí hay una lógica del Estado que el gobierno no conoce y que tampoco hizo ningún esfuerzo por entender. Fijémonos lo que pasó. Quita el IVA de los alimentos después de las PASO. Eso no tiene ninguna repercusión en la canasta básica. Y además le quita coparticipación a los gobernadores, que son los que están sosteniendo de alguna manera crisis en las provincias. Con lo cual todo eso, lo que uno se da cuenta es, no solo no le importa el Estado, no solo ha tenido una cuestión de descalificación sostenida, sino que además tampoco entiende cómo se gobierna. También hay una realidad, ¿no? Cuando uno empieza a ver los funcionarios, todos forman parte de la mayoría de empresas privadas. Y ellos son los que tienen que controlar estas empresas privadas y se ha generado un negocio como nunca antes visto en la Argentina. Sí, a mí me gustó una definición que leí por ahí, que no es que fue un fracaso económico, sino un ajuste exitoso, digamos, ¿no? Porque un poco era que se buscaba esto. Y un negocio fabuloso para algunos. Un negocio fabuloso para algunos. Yo insisto,
digamos, para plantear un matiz, ¿no? Que no fue solamente el personal político que venía de las empresas privadas durante estos 4 años. Los gobernadores, lo que hablaba Ana, fueron muy colaboradores con este gobierno. Sí. Salvo Rodríguez Sá. Bueno, Massa hoy, Perotti, digamos, para hablar de algunos nombres, gobernador de Santa Fe, primer candidato del Frente de Todos ahora en las elecciones. Me parece que de eso hay que sacar conclusiones políticas también, porque si dijéramos fue una banda de gente que ganó de suerte las elecciones, era minoritario en el Parlamento y gobernó a su manera como quiso, sin colaboración, yo creo que fue así, también de las organizaciones sindicales. Entonces me parece que, digamos, para discutir el balance, la realidad social la vemos todos los días, habría que discutir, digamos, ese balance político tomando los 4 años, ¿no? Bueno, pero ahí, perdón, quiero hacer un comentario, pero ahí el gobierno ganó las elecciones intermedias de 2017. Entonces ahí uno podría decir, bueno, porque al final, si colaboran, porque colaboran, habría que ver qué significa colaborar en términos precisos, pero además si no son desestabilizadores. Votarle 100 leyes, entre esas, por ejemplo, el pago de los fondos buitre, para decir una cosa, digamos, de un montón de otras más que hicieron. Entonces, me parece que eso es parte de las conclusiones políticas, no digo porque sin negar pero la otra no es parte un de la gobierno que no responsabilidad tiene, del gobierno, no es que tiene legitimidad, digamos, no ha tenido legitimidad electoral y política en los últimos años, ¿no? Ha tenido un deterioro sostenido, sobre todo después de la última crisis económica, fue la última corrida de mayo de 2018. Pero hasta entonces era un gobierno que tenía altos estándares de aceptación, ganó las elecciones de 2017 holgadamente. Entonces, en ese punto me parece que no es... Las elecciones a veces son una las relaciones foto. entre la provincia y la nación en momentos de gobernabilidad, no sé si son solamente colaboración con el gobierno. Me parece que ahí hay que hacer una observación sobre la situación política, que es la siguiente. Desde 2007 en adelante, los oficialismos, cualquiera haya sido el oficialismo a nivel nacional, perdieron las elecciones. Eso quiere decir que Argentina es una sociedad dificilísima de gobernar. 2007 en adelante perdieron los oficialismos. 2007 perdió el oficialismo. No, ganó el oficialismo, pero después, 2009 perdió el oficialismo. Sí, pero las intermedias. 2011 ganó el oficialismo, pero perdió 2013, perdió 2015, ganó 2017 y perdió 2019. Digo, cualquier oficialismo, sea el oficialismo anterior o el oficialismo de Cambiemos. Y eso quiere decir que, digamos, los consensos que alcanzan los gobiernos para gobernar duran muy poco y es una serie de consensos múltiples, contradictorios y poco duraderos. Me parece que esa es una clave de la situación política que uno tendría que tener en cuenta para poder pensar qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Alberto Fernández de acá hacia adelante, porque uno lo ve a Alberto Fernández, que es un candidato casi ganador, pero ¿qué es lo que está haciendo? Yo creo que está tratando de construir una base de acuerdos muy amplia para poder gestionar justamente una crisis donde, digamos, esas crisis son las que se comen a los gobiernos, ¿no? Dame un segundito, vamos a ver qué dejó la gira de Alberto Fernández con José Nathanson. José. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Como sabemos, Alberto estuvo de viaje por España y Portugal, su primera gira importante por el exterior, y me parece que se pueden extraer algunas conclusiones de lo que dejó la gira de Alberto y del mundo que espera Alberto cuando finalmente asuma el poder, si se confirma el resultado de las PASO a partir de diciembre. Y me parece que se puede analizar en 2 planos. En primer lugar, en el plano global, y ahí lo primero que hay que decir es que estamos en una crisis muy clara del orden liberal de la posguerra, el orden que se construyó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que esto ha ido reemplazándose, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, por una guerra comercial cada vez más abierta entre China y Estados Unidos. Una guerra que en la superficie es comercial, vamos a ver una placa que ilustra este primer punto, pero que esconde detrás de la guerra comercial una guerra que es económica, que es política, que es geopolítica, que es militar y que tiene que ver con los diferentes modelos políticos y de desarrollo de los 2 países. Esta placa lo que muestra es cómo, según el Fondo Monetario Internacional, según datos del FMI, a partir de más o menos 2013-2014, China pasó a Estados Unidos en tamaño, es decir, hubo un momento en el cual el PBI de China, medido de esta manera, se puede medir de diferentes maneras, se hizo más
grande que el PBI de Estados Unidos. Este punto de inflexión se dio alrededor del 2013-2014 y muestra esta situación global que es el gran marco en el cual va a asumir Alberto Fernández la presidencia. Esto pone a Argentina, Antonio, en una situación de doble dependencia. Una dependencia respecto de la línea roja, es decir, una dependencia respecto del socio histórico de Argentina, que es Estados Unidos, de la gran potencia, y una dependencia respecto también de China. En relación a Estados Unidos, la dependencia tiene que ver con básicamente los organismos multilaterales donde Estados Unidos sigue teniendo un poder de fuego importante. Argentina va a tener que negociar el Fondo Monetario y para eso va a necesitar el apoyo de Estados Unidos. Por eso Alberto, cuando le preguntan por Estados Unidos, recurre a adjetivos. Dice, vamos a tener una relación madura, una relación responsable, una relación serena, etcétera. Pero hay también una segunda dependencia, que es la dependencia de China. Mirá este mapa, Antonio, los invito a ver este mapa que muestra los proyectos de la nueva ruta de la seda de China en diferentes países del mundo. Los puntitos son 41 oleoductos y gasoductos, 199 centrales energéticas y 203 carreteras, puertos, puentes y trenes, línea de ferrocarril. Como se ve, China ha ido desplegando sus iniciativas, sobre todo en materia de infraestructura alrededor del mundo, y si uno mira muy claramente se ve la influencia de China, por supuesto en Asia, pero también en África y en menor medida en América Latina. Por supuesto, uno va al primer mundo, va a Europa, va a Estados Unidos, y la incidencia de China en este aspecto es menor. Entonces decíamos, por un lado la dependencia que va a tener Argentina de Estados Unidos, por el otro lado de China en materia financiera y de infraestructura, y una dependencia que tiene que ver con lo que vamos a ver en una tercera placa, que es el comercio de Argentina con China. Argentina tiene en China a su principal socio comercial, ahora es un socio comercial muy estratégico, pero también problemático, porque Argentina tiene un déficit comercial muy importante respecto de China. Fíjate, la línea amarilla son las exportaciones de Argentina a China, la línea azul las importaciones de Argentina desde China. Fíjate cómo ha ido creciendo el desequilibrio comercial, la dependencia comercial de Argentina respecto de China, y además si uno mira un poquito más profundamente el perfil de las exportaciones, ve que Argentina le exporta a China materias primas e importa de China sobre todo bienes con algún Ahora también, valor digamos, agregado. Macri abrió la frontera y entra cualquier cosa acá. Efectivamente, la apertura comercial irrestricta y un poco sonsa que desarrolló el macrismo contribuyó también, como decís Alberto, Antonio, a fortalecer que va a ser uno de los desafíos, sí, de Alberto cuando asuma el poder. La otra cuestión, el otro plano, decíamos, el plano global es el plano regional. Argentina se va a encontrar, Alberto, si finalmente asume el poder y gana las elecciones, se va a encontrar con un Mercosur estancado. Estancado hace muchos años. Mirá, un gráfico que vemos a continuación, que parece complejo, pero es bastante sencillito, ayuda a ver la profundidad de la integración comercial. Vos tenés en rojo el comercio intrazona. ¿Qué es el comercio intrazona? Es el comercio entre los socios del Mercosur, es decir, lo que Argentina le vende a Brasil, lo que Brasil le vende a Argentina, lo que Paraguay le vende a Uruguay, lo que Uruguay le vende a Argentina, etcétera. Los 4 socios del Mercosur, Venezuela está suspendido, se venden lo que está en rojo. Fíjate cómo la línea verde, que es la línea que muestra el porcentaje, está prácticamente estancado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Mercosur comercia entre sí más o menos el mismo porcentaje de sus productos desde que esto se empezó a medir desde el 91, de la firma del Tratado de Asunción del 91. Es decir, el Mercosur, la profundidad del Mercosur está quieta desde la firma, casi desde el Tratado de Asunción, creció un poco, después bajó y se mantiene quieta. Si esto lo midiéramos en Europa, la línea estaría ahí arriba. Claro. El comercio intrazona de la Unión Europea es más o menos 40%, el Mercosur anda por el 15%, y si miráramos otro proceso de integración todavía más débil del Mercosur, por ejemplo, Alianza del Pacífico, andaría por acá, alrededor del 15%. Pero lo importante es esta línea verde que muestra muy claramente cómo el Mercosur está... De todas maneras, José, estancado. ni Sí. Macri ni Bolsonaro creen en el Mercosur. No, claro, ni Macri ni Bolsonaro creen en el Mercosur. Ellos creen en comerciar con Estados Unidos, Bueno, que es que Argentina se pasó tocando el timbre de Estados Unidos durante décadas y vendimos limones ahora. Efectivamente. Un disparate. Limones y carne, con un poco de Y suerte. creo que no nos huevos dejan a la vender India de gasoil, también. de hecho. Y huevos a la India, un disparate. Efectivamente. Ahora, ahí hay un riesgo, Antonio, que es que Bolsonaro decida romper el Mercosur e ir a negociar un tratado de libre comercio de manera bilateral con Estados Unidos, porque Estados Unidos está en una posición anti-libre comercio, salvo cuando tiene que negociar bilateralmente con Argentina, con Chile, con Uruguay, con Brasil. Entonces, ese es un riesgo que yo creo que Alberto, el próximo gobierno, va a tener que enfrentar y va a tener que ver cómo
como maniobra. Y un último comentario para cerrar la columna. Uno podría definir al peronismo como un movimiento político, como un partido político, como una fuerza política, como un sentimiento, como comer fideos los domingos en la casa, como decía Fabio. Bueno, hay una serie de posibilidades. Una idea para ver el peronismo es la idea de que el peronismo es un signo del tiempo, es decir, la capacidad del peronismo es la de adaptarse a un tiempo. Los grandes líderes peronistas han sido Perón en el desarrollismo de la posguerra, en la fundación o la cofundación del movimiento de no alineados, ha sido la capacidad de sintonizar con un nuevo orden global al cual los líderes peronistas supieron intuir con mucha anticipación, muy tempranamente. Ahí tenemos una foto ilustrativa de Menem con Bush padre. Menem entendió que el mundo giraba hacia el consenso de Washington, giraba hacia el neoliberalismo y se montó sobre esa ola. Vamos a ver una segunda foto, que es la foto, decía un productor amigo, de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Lo tenemos a Chávez, a Evo, a Lula y a Kirchner, una foto histórica, saludándose en Argentina en el 2008, una cumbre que se hizo en Argentina. Bueno, esa fue otra forma de ejemplificar que el peronismo siempre ha logrado montarse sobre una ola mundial y sintonizar con esa ola mundial. Ahí tenemos la foto de los Cuatro Fantásticos. Sintonizar con esa ola mundial. La pregunta es, ¿cuál va a ser el mundo que encuentre el peronismo a partir del 10 de diciembre y si Alberto va a tener la capacidad, la astucia y la habilidad para protagonizar y para sintonizar con la ola que le toque? Venite para acá que te espero. ¿Cómo no? Ahora, también la otra, uno se empieza a preguntar, no, el desafío más grande es el industricidio, donde Argentina ha perdido una enorme cantidad de puestos de trabajo, donde se ha perdido lo que es el derrame, la changa. Hoy en día quien labura y no tiene una changa no llega a fin de mes. Es una locura. Yo pensaba, ¿cómo puede vivir un jubilado con 2.900 pesos? O un laburante con 22.000 pesos. Ese es el gran desafío, ¿no? El gran desafío yo creo que es la estructura social que deja los 4 años de macrismo, que agudizan problemas y deudas, pero a un nivel que nosotros no nos imaginamos, porque por un lado aumentó los niveles de pobreza, aumentó los problemas de empleo, pero por otro lado deja una estructura de concentración en la producción, que el próximo gobierno, cuando en algún momento haya una reactivación, va a tener que vérsela con la capacidad de producir inflación de esa estructura de oligopolios, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la imagen del péndulo, ¿no? Que se van unos, vuelven otros, se van unos, pero lo que creo que hay que sumar a la imagen del péndulo, de que a veces están los peronistas y después se van y vuelven, es que la estructura social argentina se degrada, ¿no? Y tenemos cada vez más exclusión, a cada ronda y a cada crisis tenemos un piso cada vez más alto de exclusión. También en la realidad, ¿no? El argentino siempre repite la historia. Yo que por mi edad vivía Martínez de Oz, que fue un momento económico tremendo, y me acuerdo del ejemplo de la silla rota. Después vino Menem, que fue otro industricidio, y ahora otro industricidio más. Bueno, es que en realidad a nivel internacional hay toda una ofensiva de ciertos sectores del capital para desindustrializar e instalar industrias en ciertos sectores de Asia. El crecimiento de China también responde a ese movimiento internacional. A mí igual estoy de acuerdo con una cosa que decía Pablo, me preocupa menos el industricidio, porque si uno pone algún tipo de política, eso tiene capacidad ociosa relativamente reciente, con lo cual eso se puede recuperar y hay sectores que pueden volver a tener trabajo. Ahora sí, lo que se demostró en el kirchnerismo, digamos, incluso con alto crecimiento económico, es que hay un sector social que no logra, ni que las empresas logran productividad, es decir, puede haber crecimiento pero sin ampliar productividad, y que hay un sector económico que no se integra tan fácil. Y eso me parece que es el principal desafío. Fernando, incluso durante los momentos de mayor prosperidad del kirchnerismo hubo un sector de la sociedad que no pudo ser incluido dentro del mercado de consumo, del mercado de bienestar y demás. Ese sector, que es 20, 25, 30%, sin transformar la estructura productiva, es decir, sin avanzar en un replanteo del modelo de desarrollo, ¿qué hacemos con eso? Porque el macrismo pareció tener una respuesta para eso, que era, bueno, los atendemos con algunos planes sociales, digamos. El kirchnerismo chocó contra el techo de su modelo de desarrollo. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo coincido con Ana, es un debate internacional que hace a la discusión, la gran discusión del trabajo a nivel internacional, ¿no? El caso particularmente de la Argentina, lo que veo en principio determinando todo esto es el tema de la deuda, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer con la deuda externa? Ordena el plan económico que viene y por eso se está discutiendo, ¿no? Entonces, ahora se discute el modelo portugués, por ejemplo, que es donde estuvo Alberto Fernández, siempre sacando más bien el lado A y no el lado B, donde hubo reforma laboral, aumento del IVA,
Sí, el ajuste que antecedió al rebote dualista, digamos, que antecedió, que lo hizo Pasos Coelho, que antecedió a Costa. Que sería el Remes Lenikov de Portugal. Que sería el Remes, que es lo que para discutir en términos analíticos, digamos, si es lo que está sucediendo ahora. Yo creo que es difícil porque el dualdismo lo hizo todo junto, entonces hizo un hachazo al salario que tuvo la base de la recuperación. Y por lo que decía Ana, tampoco, y lo que planteas en tu columna, los vientos internacionales, tampoco hay superciclo de las materias primas para lo que viene. Entonces, la deuda todavía ordena mucho más. Lo que se vaya a hacer o no con la deuda, sin plantear salidas mágicas, es una discusión de la que va a depender mucho lo que vos planteás, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los pobres, estructurales, etcétera? Que cada ciclo en la Argentina, y eso es lo terrible, post-dictadura, post-menemismo, fue quedando una masa mayor, de la cual después hay cierta recuperación, pero nunca a los niveles anteriores. Ahora, lo que pasa es que atender la emergencia alimentaria hoy me parece que es la clave. Igual, a mí me parece, con respecto a los modelos de desarrollo, a mí me parece que las organizaciones empezaron a ensayar algún tipo de respuesta. Es cierto que el kirchnerismo se quedó con un imaginario más industrialista y no lo pudo romper, pero sí me parece que las organizaciones vía economía popular, vía asociativismo, vía cooperativismo, empezaron a pensar en un modelo que a lo mejor no era totalmente desarrollo, pero que sí genera en un mediano plazo con políticas públicas alentándolas de, digamos, de algún tipo de integración social o de incorporación de esos sectores, no necesariamente al consumo directamente, pero sí a ciertos derechos, a ciertas garantías de mejora en la calidad de vida. Y a mí me parece que el desafío también un poco es escuchar a las organizaciones que tienen una experiencia en ese marco y cómo esa experiencia que, digamos, construyeron los últimos 15 años sirve para integrar esos sectores. Quería retomar lo de la emergencia alimentaria porque me parece que es clave. Primero porque exhibe las expectativas miserables que tiene el gobierno respecto de la gente y lo que le puede dar a la gente. Ellos están esperando que haya hambre como en Biafra para reaccionar. Es al revés. Hay que reaccionar muchísimo antes porque la sociedad argentina se merece muchísimo antes. Entonces, la segunda cuestión es que la emergencia alimentaria es un punto en el cual la oposición, que probablemente llegue al gobierno, me parece que tiene que insistir, en primer lugar por una cuestión práctica, que es no deteriorar más la situación de los sectores populares, pero también porque es un punto de rearticulación del imaginario de la sociedad argentina que tiene que empezar a decir, a tener cada vez más claro que una sociedad no es una empresa. En una sociedad que no es una empresa, después se ven los mecanismos de integración. Puede ser que no haya trabajo para todos, pero somos todos parte de la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa vamos a tratar con los economistas la sangría de dólares. Ya venimos.